Seguir adorando al Señor en esta mañana por medio de la predicación de su palabra. Y vamos a continuar en el libro de Josué. Josué capítulo 9, versículo 1, y vamos a ver hasta el capítulo 10, versículo 28. Capítulo 9, 1 al capítulo 10, versículo 28. Y mientras lo vayan buscando en sus Biblias, ¿verdad? Yo quiero decir lo que yo sé que todos pensamos. Heriberto, hermanos, lo escuchamos dar las gracias a Dios por nosotros, pero nosotros somos también los que damos gracias a Dios por usted y su vida y la bendición que eres para la iglesia. Así que felicidades, qué bueno es el 21, ¿verdad? De nuevo. Sí. 39 y aguantando, perdón. 39 y aguantando, dice el hermano. Y también, hermano César, hermana Natalie, qué bueno tenerlo de vuelta, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, Josué capítulo 9, voy a leer el capítulo entero, pero no vamos a leer el 10, solamente el capítulo 9. Capítulo 9, comenzando en el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amoreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron los que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros vinimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomar en vuestras manos provisión para el camino, e ir al encuentro de ellos, y decirles: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Zafira, Beerot, Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podamos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación,
concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. Hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo cual son hasta hoy. Palabra de Dios, hermanos. Oremos juntos. Padre Santo, seguimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Y Señor, yo soy el primero que reconoce, Padre, en este día lo cuánto te necesito. Somos necesitados de ti, Señor. Nos falta diariamente sabiduría, fortaleza, discernimiento. Entonces, ayúdanos ahora, Señor. Ayúdame a mí a predicar tu palabra fielmente, Señor. Y ayuda a cada uno de nosotros aquí a escuchar, a recibir tu palabra, Señor. A ser humilde de corazón, Señor, para así obedecer lo que tú nos comunicas en esta mañana, Padre. Y pedimos, Señor, que tu palabra dé mucho fruto hoy, en las próximas semanas y meses, Señor, pero que tú la utilices como siempre haces para cumplir tu perfecta y buena voluntad en tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. George Mueller. Él fue un pastor en Inglaterra durante los años 1800. Y un día, él sintió una convicción, ¿verdad? Sintió como que una pasión por crear una institución, pero esa institución iba a hacer muchas cosas. Iba a ser un orfanato, iba a apoyar misioneros alrededor del mundo y también iba a dar apoyo a las pocas escuelas cristianas que había en la ciudad de Inglaterra para ese tiempo. Fue una visión ambiciosa, un sueño ambicioso, ¿verdad? Pero había un problema. Solamente tenía 50 centavos en su bolsillo. Algo así requiere mucho dinero y él no tenía dinero. Pero en ese momento que sintió ese llamado de parte del Señor, esa convicción de hacer este ministerio, de crear este ministerio, también sintió otra convicción, de no pedirle ayuda ni dinero a nadie. Lo sintió fuerte en su corazón. Entonces así hizo. Él le comenzó a comunicar esta visión que tenía y empezó a comunicar este ministerio que él quería crear, pero nunca pidió dinero a nadie. Lo que hizo es que oró mucho y presentó todas sus necesidades al Señor y confió en el Señor, dependió completamente de Dios para este ministerio. Hermanos, durante los 55 años que él estuvo administrando este ministerio, se estima que pasó por las manos de él el equivalente a como $7 millones. Y con ese dinero que Dios proveyó para él pudo levantar casas para niños huérfanos, como 5 se dice, casas gigantes. Ahí dormían como unos 2,000 huérfanos. Y también pudo respaldar misioneros alrededor del mundo y pudo dar ayuda a esas escuelas cristianas. Pero lo que me sobresale más que nada de la vida de George Mueller es que desde un inicio su meta siempre fue depender completamente del Señor y del Señor solamente. Reconoció su necesidad
Entendió de que si este llamado es de Dios, Dios va a proveer para ella. Pero sintiendo esa necesidad, él lo llevó al Señor en la oración y buscó depender de Dios para todo. Entonces, una pregunta: ¿y qué pasa cuando nosotros no vivimos así? ¿Qué pasa cuando no dependemos del Señor para todo? Y que hay momentos en nuestras vidas, ¿verdad?, que tomamos decisiones y vivimos y actuamos como si tenemos todo bajo control. Y vivimos y actuamos como que nuestra sabiduría y entendimiento es suficiente. ¿Qué pasa en esos momentos? De eso precisamente se trata Josué capítulo 9, versículo 1 al 10, versículo 28. Leímos el capítulo 9 y vimos lo que pasó aquí, lo vamos a repasar en un momento, pero cuando llegamos al capítulo 10 hay otra batalla y vamos a ver qué sucede en esta batalla. Pero lo que le quiero comunicar en esta mañana es que en estos capítulos vemos la importancia de depender del Señor. Y aún más importante, vemos la gracia de Dios cuando no dependemos de Él como debemos depender de Él. En el capítulo 8, nosotros vimos cómo el Señor le dio victoria a Josué y a Israel sobre Ai. Se arrepintieron de sus pecados y el Señor los restauró y les dio victoria sobre esa ciudad. Cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 9, leemos de que hay ciertos reyes que escucharon de esta victoria. Y estos reyes deciden unirse, hacer una alianza para juntos atacar a Israel. Y date cuenta, ¿verdad?, que son bien hostiles. No actuaron como los de Jericó. Los de Jericó leímos que se llenaron de temor y estaban ya como que vencidos. Estos reyes no actúan así. Están listos para pelear. ¿Y por qué? Lo más seguro que escucharon de la primera batalla de Israel con Ai. En esa primera batalla que pasó, Israel perdió por su pecado. Entonces yo entiendo que aquí ya estamos viendo las consecuencias de ese pecado. Aunque Dios los restauró por esa pérdida, ahora hay reyes que piensan, nosotros podemos ganarle. No hay por qué temerle tanto. Si perdieron una batalla, quizás pueden perder esta también. Entonces se reúnen estos reyes para atacar a Israel. Pero cuando llegamos al versículo 3, del capítulo 9, vemos que hay otro grupo aquí. Hay unos hombres de Gabaón. Y ellos deciden hacer otra cosa. En el versículo 7, el narrador, el autor, los llama por otro nombre, los heveos. Mira ahí en sus Biblias, ¿verdad? En el 3 son los de Gabaón. En el versículo 7 también se refieren como los heveos. Bueno, si te das cuenta, en el versículo 1 y 2 del capítulo 9, los heveos son parte de esos reyes que quieren atacar a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Estos gabaonitas, los de Gabaón, son parte de los heveos, pero se están separando de ellos. En vez de unirse a los heveos para atacar a Israel, ellos deciden buscar la paz con Israel. No quieren atacar. Pero, ¿cómo es que buscan la paz? ¿Qué hacen ellos? ¿Y cómo responde Israel a ellos? Eso es lo que vamos a examinar y eso nos lleva al primer punto en esta mañana. Punto número 1 que vemos aquí. Necesitamos depender de Dios y buscar su consejo o su dirección. Necesitamos depender de Dios y buscar su consejo y dirección. En los versículos 4 al 6 vemos el plan de estos gabaonitas. Y desde un principio vemos que ellos actúan con astucia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en otras palabras, su plan era engañar a Israel. Era engañarlos para así hacer una alianza con ellos, hacer un pacto con ellos. Entonces vemos, ¿verdad?, lo que ellos hacen. Ellos empacan unos sacos para sus asnos que son viejos. Ellos buscan cueros viejos de vino. Buscan zapatos viejos y ropa vieja, hasta pan viejo, que está mojoso, buscan ellos. ¿Y por qué hacen todo esto? Porque quieren aparentar como si son embajadores de una tierra muy lejana.
Como que vienen desde lejos y han viajado mucho y ya su ropa y sus cueros de vino, todo ha desgastado. Es todo un engaño. Y no sabemos cómo, pero por lo que se ve aquí, de alguna forma u otra, ellos se habían enterado del mandato de Moisés. Porque Moisés habló claramente en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, y él comunicó a Israel claramente: no se puede entrar en pacto, no se puede establecer una alianza con nadie de la tierra prometida. A todos ellos, todos que viven en la tierra prometida, hay que destruirlos. Entonces parece que ellos sabían eso. ¿Cómo? No nos dice la palabra. Entonces, como saben eso, actúan como que no son de la tierra, sino que vinieron desde muy lejos. En los versículos 6 y 7, vemos que llegan a donde Israel, a donde Josué, y vemos su conversación inicial con los líderes. ¿Y qué vemos de parte de los líderes? Que como que tienen sospecha. Comienzan a hacerles preguntas, ¿verdad? Y por supuesto lo deben hacer, no quieren desobedecer al Señor. Estas personas llegan de la nada pidiendo una alianza, un pacto. Entonces comienzan a hacer preguntas. Tratan de averiguar quiénes son. Y en esta para atrás y para adelante, entre los de Gabaón y Israel, nos damos cuenta que cuando los líderes le hacen una pregunta, ellos no le dan una contestación clara. Me acuerdan a los que venden carros usados. Uno le trata de hablarle directamente y siempre como que no te quieren contestar la pregunta. Como todo un baile para uno sacarle información. Dime, háblame la verdad. Así son ellos, no contestan claramente. Y también nos damos cuenta que toman la postura de siervos. Se llaman sus siervos, somos sus siervos. Toman una postura de humildad para tratar de bajarle la guardia a Josué y a Israel. Pero Josué se da cuenta. Entonces le pregunta directamente: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Como quien dice: háblame claro ya, que ustedes están así con este baile. Y escuchen su contestación una vez más, versículos 9 y 10 del capítulo 9. Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Una vez más vemos su astucia. Primero muestran respeto para el nombre del Señor. Y yo entiendo que esto es un respeto genuino. Sus motivaciones son mixtas. Ellos están ahí para rescatar sus vidas y la vida de sus ciudades, su nación. Pero yo sí entiendo que ese respeto es un respeto genuino. Pero también, mira lo que mencionan a Josué. Ellos le mencionan las victorias antiguas de Israel. No mencionan la victoria que ellos tuvieron hace poco en Ai. Pero es que sabían de esa victoria, lo vimos en el versículo 1 y 2. En el versículo 1 y 2 dice que los heveos escucharon de la victoria, pero aquí no lo mencionan. Mencionan las antiguas. ¿Y por qué? Porque saben que si mencionan esta victoria que pasó hace unas semanas, se van a dar cuenta que no son de una tierra lejana, sino que viven cerca. El que viene desde lejos no se pudo haber enterado todavía de esta victoria. Entonces no lo mencionan. Hay mucha astucia aquí. Hablan de cierta forma como para no sacar a la luz quiénes son. ¿Verdad? Son buenos actores ellos. ¿Y qué resalta esto? Que están tratando fuertemente para engañar a los líderes y a Josué. Hablan con cuidado, contestan de una forma precisa. Y vemos en Josué y los líderes que tienen sus dudas. Por eso le hacen tantas preguntas. Y sin duda, lo hablaron entre ellos, ¿verdad? Quizás dijeron: danos un momento, y lo discutieron en un cuarto separado. ¿Quiénes son esta gente? ¿Entramos en alianza con ellos o no? ¿Cómo respondemos a esto? Hacen preguntas, buscan más información, hay discusión entre ellos, pero no hicieron lo más importante.
¿Y qué era lo más importante para ellos hacer? ¿Qué tenían que hacer ellos que no hicieron aquí? Que el narrador mismo lo dice, lo deja clarito en el versículo 14. No buscaron consejo de Dios. Escuchen de nuevo al versículo 14, quizás el versículo más importante de este capítulo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. El autor nos está dando información que normalmente no tendríamos, ¿verdad? Él nos está exponiendo el corazón de ellos. Mira, todo eso que pasó ahí, en ningún momento buscaron consejo de Dios. Esos hombres fueron convincentes, muy convincentes, pero eso no fue el problema. El problema aquí fue que Josué y los líderes no buscaron a Dios, no dependieron del Señor. Aquí no se menciona que hablaron con el sumo sacerdote. Para eso está el sacerdote, para interceder para el pueblo delante de Dios. No lo consultaron a él. Aquí no menciona que consultaron la palabra que lo dejó Moisés. Aquí no dice que oraron ni siquiera, sino que dependieron de ellos mismos. ¿Y qué pasó? Fueron engañados, fueron estafados. Josué va y hace este pacto con ellos. Aquí dice la palabra alianza, pero realmente es un pacto. Un pacto es fuerte, y eso lo vamos a ver más adelante. Hace una alianza, un pacto con este pueblo que ellos estaban dispuestos a destruir. Eran enemigos de Dios. Y lo hicieron porque no dependieron del Señor. No buscaron el consejo de Dios. Ahora, yo creo que es fácil para nosotros leer esto. Uno lo repasa, lo examina y uno dice, ay, pero qué insensatos fueron. Eso es obvio, hay que orar. Pues por supuesto, uno debe consultar con los otros maduros en la fe. ¿Cómo que hicieron eso? Pero hermanos, si somos honestos, ¿cuántas veces nosotros vivimos nuestras vidas y actuamos así mismo? Vivimos, actuamos, tomamos decisiones y en ningún momento nos detenemos para orar. Señor, tú estás en esto. Señor, ¿estás tú obrando aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué vivimos así a veces? ¿Qué revela eso de nosotros? Yo entiendo que lo que revela eso, hermanos, es que muy frecuentemente nos olvidamos de nuestra necesidad de Dios. Nos olvidamos lo mucho que necesitamos del Señor. Nos creemos autosuficientes. Y la verdad es que no lo somos. Y sí, Dios nos ha dado mentes, cerebros para uno pensar y analizar y razonar las cosas, claro. Y hay que usar nuestra mente, hay que usar nuestro intelecto. También Dios nos ha dado emociones y ¿verdad? Lo que se llama intuición. Y esas cosas también nos ayudan para tomar decisiones y vivir y actuar. Pero hermanos, al final del día, nosotros no dependemos de nuestros cerebros, de nuestro intelecto, ni de nuestras emociones. No debemos depender de nuestras intuiciones o lo que nos sentimos en el corazón. ¿Han escuchado eso? Hay personas que uno habla con ellos y toda decisión que toman es porque, ay, que lo sentí así en mi corazón. Perdóname, ¿verdad? No estoy tratando de ser grosero, pero yo escucho eso y a veces me da como que, ay, hermano, ¿qué dice la palabra del corazón? Es engañoso. Uno no puede depender del corazón de uno. El corazón es sumamente engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El corazón de uno, lo que uno siente, eso es un guía pésimo. Uno no debe seguir eso. No. Al final del día, necesitamos depender y buscar de Dios.
Necesitamos depender de Él y buscar sabiduría de Él, dirección de Él, no nuestras emociones e intuición, no de nuestro corazón. Necesitamos ser humildes, lo suficiente humildes para reconocer que aunque tengamos mucha información, aunque seamos inteligentes, somos personas pecaminosas y tenemos corazones pecaminosos. Y por eso necesitamos de Dios. Necesitamos depender de Él, no de nosotros mismos. Necesitamos su palabra, su gracia, su sabiduría cada día de nuestras vidas. Y Santiago, capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Pídala y Él te lo da. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que uno vive dependiendo del Señor? ¿Cómo se ve esto en nuestra diario, nuestro vivir diario? ¿Cómo se ve? Bueno, primero, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Si tú no entiendes que tú necesitas del Señor, ya vas a tener mucho problema. Ya va a haber muchas luchas en tu vida, la vas a pasar difícil. Necesitamos ser lo suficientes humildes para entender que necesitamos de la gracia y misericordia de Dios todos los días. Fuera de Él, nada podemos hacer. Una vez que tenemos eso claro, hermanos, es muy importante crear ese hábito de mantenernos en la palabra del Señor, de leer y estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:17 nos acuerda que la palabra de Dios es suficiente para equiparnos para toda buena obra. Es suficiente. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos llena la mente de verdades y principios y sabiduría de Dios. Y esos principios y verdades nosotros la podemos implicar y aplicar en nuestras vidas. Pero primero hay que conocer lo que dice la palabra. Hay que leerla y estudiarla y así ir grabándola en nuestras mentes. Y entonces la sabiduría y los principios que encontramos ahí la aplicamos en nuestras decisiones y la aplicamos en nuestras vidas. Eso es depender de Dios. Entonces le pregunto, cuando vas a tomar una decisión importante, sea lo que sea, quizás se trate de las finanzas o una relación con alguien, te detienes un momento y te preguntas, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Lo que voy a hacer encaja, concuerda con la palabra de Dios o la contradice. Si eso nunca pasa por tu mente, entonces hay algo que hay que ir ajustando. Eso debe pasar por la mente de todos nosotros. Eso debe ser la meta de cada uno de nosotros. Que cuando vivimos y tomamos decisiones, especialmente esas cosas que son decisiones importantes, grandes, va esto de la mano con la palabra de Dios. Usualmente, cuando yo voy a construir algo, tú sabes, en IKEA, esos muebles uno tiene que construir todo. Uno lo compra, uno lo paga, también uno lo tiene que construir. Pero a mí me da siempre con leer las instrucciones antes. Yo soy así, lo leo antes, reviso antes. Y ya que la tengo en la mente, la dejo ahí en la mano y empiezo a construir. Pero a veces, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque soy un hombre orgulloso. A veces yo pienso, déjame revisarlo. No sé cómo hacerlo. Ya yo la leí. Sé lo que estoy haciendo, soy capaz. Entonces sigo construyendo sin revisar las instrucciones. ¿Y qué pasa? 10, 15, 20 minutos después, tú me ves desmontando. ¿Por qué? Porque brinqué un paso. Y pierdo energía, pierdo tiempo, paso doble trabajo. Y me molesto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque ahí mismo estaban las instrucciones. Estaban ahí a la mano, solamente tenía que revisarlo y seguir.
Pero por mi arrogancia, por mi orgullo, no lo hice y ahora estoy perdiendo más tiempo, más energía. Pues hermanos, cuánto más insensato y arrogantes y orgullosos somos cuando tenemos la palabra de Dios ahí en la mano, que es perfecta y santa, y nunca la queremos consultar cuando tomamos decisiones y cuando vivimos y actuamos en nuestras vidas. No, es insensato. ¿Por qué? Cuando ahí mismo está, la tenemos ahí a la mano. Cuando uno lo piensa así, no hace sentido. Debemos leerlo y estudiarlo y crecer en ella para así vivir a la luz de ella. Entonces, ¿verdad? Hay que leer la palabra de Dios. También, para depender del Señor, hay que orar. Uno comunica dependencia de Dios por medio de la oración. Por medio de la oración podemos pedirle sabiduría a Dios. No sé si se acuerdan, pero cuando estudiamos a Nehemías, en el capítulo 2, versículo 4, hablaba de que él estaba conversando con el rey Artajerjes. Y mientras está hablando con el rey, dice ahí en Nehemías 2:4, y oré. Eso fue una oración así de relámpago, ¿verdad? En su mente. Rápido. Lo más seguro que fue, está orando y de repente su mente dijo, Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría. Sí, de momento. Hermanos, esas oraciones valen. Eso vale. Sí, debemos orar sin cesar, pero si hay momentos en nuestras vidas que nos encontramos con algo, hay que detenernos, aunque sea rápido. Señor, dame claridad. Ayúdame. A mí me pasa muy a menudo, yo estoy hablando con un hermano, una hermana, me están comentando algo y yo, Señor, dame sabiduría, por favor. Todo lo podemos hacer. Dios nos llama a vivir así. Eso es depender del Señor. Por medio de la oración. Entonces, la misma pregunta. Antes de una decisión que vayas a tomar, oras. Le pidas dirección al Señor. Has creado ese hábito de orar diariamente. Varias veces al día. Porque como el pueblo de Dios, hermanos, somos llamados a vivir en dependencia de Él. Y la forma más clara en que mostramos dependencia de Dios es por medio de sujetarnos a su palabra y depender de Él en la oración. Y también se puede añadir, comunicamos dependencia de Dios por medio de nuestra generosidad también. Si dependemos de Dios, no nos cuesta ser generosos. Pero así se ve tangiblemente en nuestras vidas. Ahora, ¿qué sucede cuando tomamos una mala decisión? ¿Qué sucede cuando no hicimos caso a la palabra de Dios y no oramos y tomamos una mala decisión? Y ahora nos encontramos con las consecuencias de esa decisión. Esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. Punto número 2. Necesitamos honrar al Señor lo mejor que podamos en nuestras circunstancias. Necesitamos honrar al Señor lo mejor que podamos en nuestras circunstancias. Apenas 3 días después, vemos aquí en el capítulo 9, Israel y Josué, los líderes, se enteraron que estos hombres vivían unas millas más abajo de ellos. Eran sus vecinos. Y eso crea tensión entre el pueblo de Israel y los líderes. Dice que comenzaron a murmurar en contra de ellos. Y esta tensión es la consecuencia inmediata del pecado de ellos. Cometieron este error, cometieron este pecado y ahora hay tensión entre el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Hay una consecuencia mucho más permanente que hay aquí. De ese momento en adelante, ahora Israel tenía que compartir la tierra prometida con esta gente. Y no estamos hablando de una familia como la de Rahab. Estamos hablando de una nación entera. Vemos en el capítulo 10 que ellos tenían varias ciudades. Tienen que compartir la tierra prometida con ellos ahora. Entonces, por eso, por supuesto, el pueblo no estaba contento, estaba molesto con los líderes. Querían atacar esas ciudades. Pero vemos en el capítulo 9, 17 al 18, que ni los líderes ni Josué se lo permiten. Dicen que no lo podemos atacar. Entonces, aquí va la pregunta millonaria. Si ellos fueron engañados
y hicieron este pacto basado en un engaño, ¿por qué sencillamente no pueden decir, nos engañaste, ya este pacto no vale? No lo vamos a honrar. ¿Por qué no? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no disolvieron ese pacto? Bueno, es una pregunta importante que hay que considerar. Es porque fue un pacto en el nombre de Dios. No fue un voto que se hizo así a la ligera. No es lo mismo. En Levítico capítulo 5, del 4 al 14, leemos que cuando alguien hace un voto así a la ligera sin pensarlo y después se da cuenta que fue un error, se puede arrepentir y se libera del voto. No sé si han escuchado la historia de Jefte en Jueces capítulo 11, que él hizo un voto así a la ligera sin pensarlo. La primera persona que sale de la casa, yo la voy a sacrificar para el Señor, y salió su hija. Fue un voto que hizo sin pensar y mató a su hija. No lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque fue un voto que se hizo a la ligera. Fue insensato. Hubo en la ley maneras de arrepentirse para librarse de ese voto. Pero eso requiere humildad. Eso requiere reconocer que cometiste un error. Y no lo quiso hacer, sino que fue arrogante, fue orgulloso y sacrificó a su hijo. Israel no hizo un voto con los de Gabaón. Hicieron un pacto en el nombre de Jehová. Y si ellos fueran a quebrantar ese pacto, lo que iba a comunicar es que Dios, el Dios de Israel, el Dios del universo, no cumple su palabra. Y eso no se puede hacer. Porque sabemos muy bien que Dios es un Dios de orden, Dios cumple su palabra. En otras palabras, romper el pacto los iba a llevar a ellos a cometer más pecado. Entonces no lo hicieron. Y no solamente lo iba a llevar a cometer más pecado. Vemos en el versículo 20 que entendían que si fueran a quebrantar el pacto, iban a caer bajo, o iban a sentir la ira de Dios. Versículo 20, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Muchos años después, el rey Saúl mata a muchos de Gabaón. Mata a muchos. Rompe este pacto. Y leemos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1, que por 3 años Israel sufrió de hambre. Y eso fue causa de la ira de Dios, por quebrantar este pacto. Lo que muestra eso es que Dios sí esperaba que Israel fuera a cumplir su palabra aquí. Por eso la ira de Dios cayó sobre Saúl cuando desobedeció y rompió este pacto. Entonces ni Josué ni los líderes se pueden salir de esto. El daño está hecho. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron honrar al Señor lo más posible dentro de las circunstancias. Lo dejaron vivir. Cumplieron su palabra, su promesa. Y vemos en el versículo 21 que los mandan a ser leñadores y aguadores para toda la congregación. Entonces, hermanos, esto es importante porque ellos, Josué y los líderes, vemos que muestran misericordia. Le muestran misericordia y honran al Señor en ese momento. Y en hacer eso, se aguantan de cometer más pecado. Aquí aprendemos algo muy importante. Cuando nosotros nos encontramos enfrentando las consecuencias de nuestros pecados y no podemos cambiar ya las circunstancias, ya el daño está hecho, como quien dice, eso no es una excusa para cometer más pecado. En ese momento hay que pedirle al Señor que nos ayude a honrarlo lo más que podamos en esas circunstancias. Un ejemplo de esto, que lo he escuchado, que una persona se casa con otra persona y se entra en ese pacto de matrimonio muy a la ligera y después se da cuenta, ay, es que no, yo creo que me casé con la persona equivocada. Yo lo siento mucho,
Pero eso es un pacto que se hizo ante Dios. Y en la Biblia hay ciertas excepciones, hay diferentes razones para el divorcio, pero ¿sabe qué? Me casé con la persona equivocada no es una razón bíblica para el divorcio. Entonces, ¿qué le toca hacer a esos individuos? Amarse y honrar al Señor lo más posible dentro de las circunstancias. Y gloria a Dios que ese pensamiento, ay, me casé con la persona equivocada, no es razón bíblico para el divorcio, porque ¿cuántas veces uno a veces piensa, me casé con la persona? No es razón bíblico. Se tienen que quedar en ese pacto, porque quebrar el pacto los va a llevar ¿a qué? A más pecado. Deshonra el nombre de Dios. Entonces ahí están en esas circunstancias. Una persona en esa situación tiene que buscar honrar a Dios lo más que puede. Y que esto sea un recordatorio para si hay alguien aquí considerando un matrimonio, una relación seria con otra persona. Piénsalo bien, ¿ha buscado la dirección de Dios? ¿Has presentado esto ante el Señor en la oración? ¿Lo estás considerando conforme a la palabra de Dios? ¿Es cristiano esa persona? Segunda de Corintios 6:14, ¿qué tiene que ver la oscuridad con la luz? Son cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si no lo haces y te vayas a comprometer y entras en un pacto, te casas con esa persona, tienes que vivir con eso. Tienes que honrar a Dios en esa situación. Y hay otras aplicaciones aquí también. Quizás fuiste muy impaciente y gastaste mucho dinero que no tenías y ahora te encuentras en deuda. No puedes vender las cosas, está hecho, la tienes que pagar. Pues ¿sabe qué? Págalo. Haz un plan, honra al Señor, sea fiel, cumple tu palabra y págalo poco a poco. Pero no permite que eso te lleve a pecar en otra forma. No permite, por ejemplo, que eso te ponga en el corazón, bueno, ahora yo tengo que trabajar los domingos, los miércoles, los viernes, no puedo ir a la iglesia porque tengo que saldar esta deuda. No. Confía en el Señor, busque saldar, pero no permite que esto te lleve a más pecado. Honra a Dios lo más que puedes en estas circunstancias. Cuando nosotros hacemos algo que es insensato, que hermanos, yo creo que para mí eso es como una vez al día al mínimo. Cuando eso sucede, no podamos permitir que eso nos lleve a más pecado. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a honrarlo en medio de esas circunstancias. Ahora, hay otra cosa aquí que quiero resaltar brevemente. Date cuenta que los de Gabaón recibieron misericordia. Es verdad, van a ser siervos de Israel, pero tienen sus vidas. No mueren. Y date cuenta que Josué añade algo a ellos en el versículo 27. En el versículo 27, él le dice que en adición de ser leñadores y aguadores para el pueblo, van a ser leñadores y aguadores para el altar del Señor. Para ese tiempo era el tabernáculo y más adelante el templo. Entonces esos hombres que eran estafadores, mentirosos, engañadores, salieron con sus vidas y realmente ahora tienen el privilegio de ser siervos y siervas del altar del Señor. Para mí, yo lo que veo aquí, hermanos, es en ellos buscar tener paz con Israel. No solamente alcanzaron paz, sino alcanzaron gracia y misericordia de Dios. En Nehemías capítulo 3, versículo 7, cientos de años después, cuando Israel regresa a Jerusalén para reconstruir el templo y los muros, dice ahí que hay hombres de Gabaón junto con ellos reconstruyendo los muros. Entonces, eventualmente, lo que eso implica es que como Rahab y su familia, estas personas se integraron al pueblo de Israel. Y eso son buenas noticias para nosotros.
Quizás hay alguien aquí que en tu pasado tú fuiste un estafador, un mentiroso. Te pasaba engañando a las personas. Quizás hoy mismo estás aquí y tus motivaciones son mixtas, como los que fueron de Gabaón. No importa el pecado en tu pasado, no importa la razón por la cual estás aquí. Necesitas saber que a Dios le encanta mostrar perdón y misericordia a pecadores como tú y como yo. En el versículo 26 del capítulo 9, dice que los de Israel querían matar a los de Gabaón. Y Josué se metió y dijo que no. Salvó sus vidas. ¿Saben qué? Nosotros, los pecadores, tú y yo, también lo que merecemos es la muerte. Lo que nosotros merecemos es la ira de Dios. Porque nuestra rebelión y nuestro pecado es en contra de un Dios santo y por eso estamos bajo su ira. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Que hace como 2000 años Él envió a su Hijo y ese Hijo nos rescata a nosotros de la muerte espiritual. Él nos defiende y nos guarda a nosotros. Jesús vino y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz sin pecado y sufrió la ira del Padre para que todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Él no se pierda más, tiene vida eterna. Cuando confiamos y dependemos de Jesús para nuestra salvación, puedes ser perdonado y puedes ser salvado. Salvado de la consecuencia de tu pecado, que es la muerte espiritual y el infierno. Entonces, si no te has arrepentido de tu pecado, yo te animo, arrepiéntete hoy, ponga tu fe en Jesucristo. No permite que su corazón se vaya a endurecer más. No sigue tratando de pelear en contra de Dios, no. Humíllate ante Él. Reconoce tu necesidad de un Salvador. Y sea perdonado hoy. Y los que ya estamos en Cristo, hermanos, hermanas, vamos a darle gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús para salvarnos de la muerte que tú y yo merecemos. Y vamos a recordarnos de la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Y eso nos lleva al último punto, voy a ser breve. Punto número 3. Necesitamos recordar que Dios cumple su palabra y lucha por su pueblo. Necesitamos recordar que Dios cumple su palabra y lucha por su pueblo. Esto yo entiendo que es el punto del capítulo 10. En el capítulo 10, que no lo pudimos leer, yo espero que lo leyeron en la semana, comienza muy similar al capítulo 9. En el capítulo 10, del 1 al 5, leemos de 5 reyes que quieren trabajar juntos, pero esta vez no están buscando atacar a Israel, están buscando atacar a los de Gabaón, porque hicieron paz con Israel. Y cuando los de Gabaón se enteraron, mandan un mensaje a Josué. Capítulo 10, versículo 6, y mira lo que dice. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces, queriendo honrar al Señor dentro de las circunstancias, Josué dice: sí, vamos a pelear con ellos. Vamos a cumplir nuestra palabra. Y acuérdense, se supone que ellos no hagan eso, pero se ataron, se comprometieron. Entonces van a cumplir su palabra. Pero ¿qué piensa Dios de eso? Ellos van a cumplir su palabra, pero ¿y Dios está de acuerdo con esto? Porque acuérdate, luchar sin la ayuda de Dios es una pérdida de tiempo. Ya lo vimos en ahí, capítulo 8. Bueno, vemos lo que Dios piensa en el versículo 8, capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hermanos, esto es algo maravilloso, porque aquí vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sí, fallaron, pecaron,
Y sin embargo, Dios muestra gracia. Sabe que su pueblo es un pueblo imperfecto, un pueblo necesitado. Pero Él prometió estar con ellos. Y aquí vemos que Dios cumple su palabra. De hecho, en su sabiduría infinita, aquí vemos cómo Dios utiliza el pecado de Israel, no solamente para incorporar a los de Gabaón en el pueblo de Dios. Él usa el pecado de Israel para avanzar la conquista de la tierra prometida. Normalmente hasta ahora Israel peleaba contra un rey a la vez. Pero ahora por su alianza a Gabaón van a pelear contra 5. Vemos aquí como Dios como que le está avanzando la cosa, vamos. No van a pelear contra 1, van a pelear contra 5. Y vas a ver que yo estoy con ustedes. Esto nos debe acordar del Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cometieron un error, Dios lo utiliza para su bien. Y no solamente para su bien, sino también para el bien de los de Gabaón. Y date cuenta en el capítulo 10, hermanos, Dios es quien pelea por su pueblo. En el versículo 10 y 11 leemos que el Señor los llenó de consternación a los enemigos, como que los puso en pánico, los confundió. Y después dice, y Dios arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. El Señor mató más que los de Israel. Peleó por ellos. Y no solamente peleó por ellos, pero vemos aquí que contesta oraciones que son milagros. En el versículo 12 y 13, Josué ora, Señor, aguanta el sol en el cielo. Aguántalo ahí para darnos más tiempo para seguir peleando. Y el Señor le contesta su oración. Y el sol se detiene todo un día en el cielo, proveyendo luz 24 horas más para que ellos puedan seguir peleando. Vemos un Dios que muestra misericordia, que cumple su promesa y contesta oraciones de su pueblo. Y acuérdense, hermano, hace todo eso cuando nosotros no lo merecemos. Pero lo hace porque Él es bueno y fiel. Y durante la batalla, esos 5 reyes se escondieron, se espantaron. Y dice que se escondieron en una cueva. Y de versículos 22 al 27 vemos lo que Josué hace con ellos. Los manda a sacar de la cueva. Y los va a matar. Así como Dios manda. Pero antes de matarlos, vemos que Él manda a los príncipes, los líderes, a pisarle los cuellos a los reyes. ¿Por qué? ¿Por qué ser tan fuerte con ellos? Él dice por qué en el versículo 25. Capítulo 10, versículo 25. Mientras ellos están pisando el cuello de los reyes, mira lo que Josué les dice. No temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Eso de pisarle los cuellos era para darle a ellos un recordatorio visible que su Dios y nuestro Dios es un Dios que lucha para su pueblo. Y es un Dios que es fiel a su palabra y lo es aun cuando nosotros no le obedecemos como debemos. Lo es aun cuando no lo honramos como debemos. Porque es un Dios misericordioso y lleno de gracia. Así que hermano, hermana, la próxima vez que vayas a pecar o haces algo que te das cuenta, wow, yo lo hice así sin pensar, sin orar, nada. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Pero después acuérdate y deleítate en la verdad que Él sigue estando contigo. Acuérdate que Él está ahí junto a ti, que jamás te vas a desamparar, porque por medio de la gracia y la fe, tú estás en Cristo. Y por lo tanto, Él está contigo.
Él conoce nuestra debilidad, sabe que somos necesitados y por eso es muy paciente y fiel hacia nosotros. Sigue guardándonos y peleando por nosotros. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aprender a depender más de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a hacerlo como individuos y como iglesia. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, tu fidelidad por medio de ella. Utilízala, Señor, para guiarnos y ayudarnos a obedecerte, amarte y servirte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.